Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana de Bayside. Autor, Reverendo Dr. David Chonsik Lee. Capítulo 160. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Salmos 117, 1,2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. En el texto de hoy, el autor de Salmos, ¿qué dice que engrandece de Dios? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El Salmo 117 son las palabras que tienen versículo más corto de las Sagradas Escrituras, sin embargo abarca un significado bien grande. La evidencia de esto está que el texto dice que no solo pueblo de Israel debe alabar a Dios, sino que todas las naciones deben alabar a Dios, porque la misericordia y la fidelidad de Dios es para siempre. En otras palabras, la misericordia y la fidelidad de Dios para toda la humanidad es eterna. La evidencia de esto está que no solo para los hombres de fe, Dios mueve su favor, sino lo mueve para toda la humanidad. Dios no solo le da lluvia o proporciona oxígeno o cosecha frutos solamente para los hombres de fe, sino para los inconversos también. Y para los inconversos dentro de la gracia común de Dios pueden gobernar un país, guardar su hogar, por lo que algunos se preguntan cómo pueden mantener en orden un país para las personas que no creen en Dios. Especialmente países como Singapur o Japón que no creen en el Señor Jesús y viven en constante idolatría tienen una economía desarrollada y estable, manteniendo el orden en sus sociedades. ¿Cómo puede ser posible esto? La respuesta está en la gracia común de Dios. La gracia común de Dios es una gracia que se da básica y normalmente a los no creyentes para que puedan mantenerse con vida. La razón de esto es que ellos también pueden descubrir a Dios y volver a los brazos de Dios, y ese es el plan de Dios, por lo que debemos de recordar que Dios es misericordioso para todos. En el libro tradicional de enseñanza de los judíos hay un relato que dice: un día, estaba pasando un anciano con hambre por el pueblo donde vivía Abraham. Entonces, Abraham tuvo compasión de ese anciano, por lo que lo llevó a su casa para brindar una comida. Ya frente a la mesa a punto de comer, Abraham ve que el anciano no ora antes de comer, por lo que le pregunta si no creía en Dios. Y el anciano le responde que no y agrega que prefiere creer en ídolos que puede ver en vez de creer en un Dios que no puede ver. Abraham, enojado por blasfemar contra Dios, no le brinda más la comida y lo saca de su casa. Después que lo saca de su casa, Abraham en su horario de comunión con Dios le dice a Dios que tuvo que sacar a una persona de su casa porque había blasfemado a Dios, y le pregunta a Dios diciendo: lo hice bien, ¿verdad? Entonces Dios le responde: yo he esperado 80 años para que el anciano fuera transformado, pero tú no pudiste esperar ni siquiera un día. Así es, nosotros podemos pensar que esa persona es inservible. No tiene ningún valor, pero Dios hasta esa persona inservible sin valor considera precioso y espera que vuelva hacia Dios. Por tanto, ni un alma podemos pensar a la ligera, y con el corazón de Dios que incluso para los inconversos Dios le da gracia. Con esto en mente, debemos de clamar a Dios tratándolos con amabilidad y compasión. Porque nosotros mismos también alguna vez en nuestra vida pasada pudimos haber calumniado a Dios. Pero Dios no nos ha abandonado y ha esperado por nosotros, es que estamos aquí como hombres de fe. Y Dios ama incluso a los inconversos, por eso decimos que Dios es misericordioso. Pero para comprender mejor la palabra misericordia y fidelidad tenemos que aplicarlo mejor en los hombres de fe ante que los inconversos. Primero, misericordia en hebreo es his, que significa el pacto del amor de Dios que promete cuidar hasta el final al pueblo de Dios. La misericordia de Dios podemos notar en la historia de la Biblia, donde Dios guía a su propio pueblo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que tengamos gozo y comunión personal con Dios. En otras palabras, el objetivo de la creación del hombre es que Dios quería tener una comunión gozosa eterna con el hombre. Pero para eso, el hombre debía tener libre albedrío, los mismos atributos de Dios. Porque si no tenía libre albedrío es como una máquina y es imposible de tener una comunión personal con Dios.
tampoco vivir discerniendo el bien del mal. Por esa razón, Dios creó al hombre no como una máquina sino como una presencia personificada para que viven perfectamente con un libre albedrío. Pero la Biblia también nos relata que el primer hombre, Adán, abusó de su libre albedrío escogiendo el pecado yendo por el camino de la corrupción. A pesar de su iniquidad, Dios lo vistió de la piel de un animal, y le enseñó que a través de la sangre de Jesucristo iba a ser salvo. Entonces empezó los sacrificios que significa la expiación de los pecados a través de la sangre. La evidencia de esto está que el hijo de Adán, Abel, ofreció sacrificio a Dios con la sangre del cordero. El elemento clave del sacrificio con sangre de Abel es que la sangre de Jesucristo debe limpiar todos nuestros pecados para que podamos ser salvos. Por tanto, a través de este sacrificio con sangre nosotros podemos descubrir al Dios misericordioso. El plan de Dios es salvar a la humanidad entera. A todos nosotros a través de la expiación de sangre de su único Hijo Jesucristo. Sin embargo, la humanidad acelera su corrupción, tanto que juzga a la humanidad con el diluvio en el tiempo de Noé, empezando una nueva vida. Aquí también podemos encontrar la misericordia de Dios porque no destruye completamente la humanidad sino a través de la familia de Noé empieza una nueva vida. Pero la humanidad sigue viviendo en el pecado, entonces elige y llama a Abraham para realizar un pacto de gracia de ser salvos por la fe. A través de la descendencia de Abraham viene Cristo y todo aquel que crean en él son salvos. Ese es el nuevo pacto de Dios con Abraham. Y Cristo viene y son llamados todos los que creemos en él por todo el mundo. Esta historia de la Biblia nos muestra el inmenso amor de Dios hacia nosotros y debemos recordar que este amor continúa. Porque seguimos pecando, abrimos los ojos para cometer una iniquidad. Pero Dios dispuso el perdón y el camino de la salvación para aquellos quienes confían en la sangre de la expiación y se arrepienten de sus iniquidades puedan ser salvos, no por nuestro esfuerzo, sino por el amor y la gracia de Dios. Y sobre todo, recordar que nuestra salvación es eterna, y Dios que con ese amor infinito nos salvó de la muerte eterna, nunca nos va a abandonar a los que creemos fielmente en Dios. Por tanto, debemos recordar todos los días de nuestras vidas que estamos viviendo por la misericordia y gracia de Dios. ¿Ha sentido usted dentro de su vida que Dios es verdaderamente misericordioso? Vamos a compartir esto. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y decidido con las palabras de hoy.